Como están viendo ustedes en la diapositiva, y vemos al fondo una cava de carnes donde se hace la respectiva maduración. El contenido, fases de maduración de la carne, fases de maduración y fermentación y secado de productos cárnicos y transformaciones físico-químicas y microbiológicas que se hacen al producto, en este caso la carne. Vamos a hablar de las fases de maduración y definimos a la maduración como el proceso progresivo de ablandamiento de la carne que pasa por la acción continuada de los sistemas enzimáticos que rompen las proteínas dentro del músculo para relajar el rigor mortis. Es un proceso que utiliza enzimas entonces naturales de la carne para que ésta se ablande. El tiempo de maduración de la carne varía de una especie a otra. Por ejemplo, el vacuno demora hasta 2 semanas, sin embargo las aves es de 1 a 2 días. Hay dos métodos de maduración más importantes, la maduración al vacío, donde se extrae todo el aire que rodea la pieza y a fin de reducir el aire para el crecimiento de las bacterias de tal forma que madura un poco más rápido y ralentiza el proceso de degradación de las por causas bacterianas. El método de maduración en seco es el método tradicional, consiste en dejar reposar la carne en cámaras frigoríficas durante un tiempo determinado. Hay que tener en cuenta aquí la temperatura, la humedad relativa y la iluminación, que son factores muy importantes para la maduración en seco. Por otra parte, ¿qué cosa es fermentación? Es un proceso en el que se provocan cambios químicos en la carne por medio de la actividad de enzimas producidas por los microorganismos. Entonces son microorganismos benéficos que ayudan a la fermentación de la carne. Son las carnes inoculadas deliberadamente durante su elaboración para asegurar una actividad microbiana controlada. Entonces ese es un producto cárnico fermentado. Y eso modifica las características del producto para bien, ¿no? Hace el producto mucho mejor. Ahora, hay fases de fermentación. Suceden dos procesos de origen microbiano. Primero, el descenso del pH de la masa por la acción fermentativa. El pH entonces va descendiendo, se hace más ácido. La reducción de nitratos a nitritos es otro proceso muy importante que ayudan a la coloración de la carne. Por otra parte, las transformaciones físico-químicas y microbiológicas, tenemos cambios de la microflora, cambios de color, incremento de la acidez, evolución del pH, consistencia y ligazón, la desecación y aromas y sabores deseables. Entonces, respecto a los aromas y sabores deseables, que es la característica más importante, son fenómenos proteolíticos y lipolíticos que contribuyen a la formación de aromas y sabores agradables. Por otra parte, el incremento de la acidez, por ejemplo, corresponde a que las bacterias ácido-lácticas dan lugar a una acidificación del producto. Y los cambios de color se producen porque este enrojecimiento de la carne muy deseable es cuando los nitratos se reducen a nitritos. El color se extiende por lo regular desde el interior de la pieza hacia afuera. Bien, jóvenes, respecto a las condiciones para una adecuada fermentación, las piezas tienen que estar en cámaras con humedad y temperatura controladas. Eso es muy importante para la fermentación. La maduración es una temperatura un poco más elevada y está entre 5 y 15 grados centígrados. Cuando es maduración media son temperaturas de 15 a 22 y cuando es alta de 22 a 27 grados centígrados. Mientras más elevada sea la temperatura, con mayor rapidez se producirá la maduración, al acelerarse los procesos químicos y microbianos. Una correcta desecación del embutido depende de varios factores, entre los que cabe destacar los siguientes: la temperatura y la humedad relativa, la velocidad de circulación del aire, la composición de la masa, el grado de picado, calidad del embutido y también el pH. Entonces, esas son las condiciones adecuadas para una buena fermentación, maduración y desecado, que hay que tenerlas en cuenta. Eso es muy importante para estas fases de maduración, fermentación y secado. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, les recomiendo por favor repasar su PDF, donde la información está más consolidada y está más detallada. Ahora solamente hemos hecho un resumen, así que les agradezco por su atención y que pasen buenos días.